porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la manera en que enfrentas cada batalla de tu vida. Antes de empezar, quiero invitarte a que declares con fe esta poderosa verdad. Confío en ti, Señor, cada día más. Eres mi fortaleza. Escríbela en los comentarios como un acto de confianza y entrega. Declárala con tu corazón y permite que Dios tome el control de tus batallas. Vamos a empezar. Versículo 1, Éxodo capítulo 14, versículo 14. El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Este es uno de los versículos más poderosos para recordarnos que cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles, no estamos solos. La lucha no nos pertenece completamente. Dios es quien toma el control cuando nos rendimos en fe. Imagina al pueblo de Israel, atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, sintiendo el peso del miedo y la desesperación. Y en ese momento, Dios les pide algo radical: que no hagan nada, que se mantengan firmes y confíen. A veces, en nuestra vida, los mejores resultados llegan cuando aprendemos a dejar de pelear con nuestras fuerzas y dejamos que Dios actúe. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22 nos asegura: no teman, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes. Este mensaje es un recordatorio de que el miedo no tiene lugar cuando Dios está a nuestro lado. Los enemigos pueden ser grandes y las montañas difíciles de escalar, pero nuestro Dios es aún más grande. En lugar de enfocarnos en nuestras debilidades o en las amenazas a nuestro alrededor, debemos enfocarnos en la fidelidad de aquel que nunca nos abandona. Este versículo es un llamado a depositar nuestra confianza en Dios y a recordar que Él siempre tiene un plan, incluso en los momentos más oscuros. En Salmos capítulo 46, versículo 10, se nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. En un mundo que nos empuja constantemente a actuar, solucionar problemas y correr de un lado a otro, este versículo nos invita a la quietud. No se trata de ser pasivos, sino de encontrar fuerza en el silencio, en el reconocimiento de la grandeza de Dios. En esa quietud encontramos paz, claridad y dirección. Dios no solo pelea por nosotros, sino que nos pide que confiemos en Él mientras lo hace. Isaías capítulo 30, versículo 15 nos enseña: en arrepentimiento y calma está su salvación. En la quietud y la confianza está su fortaleza. Muchas veces pensamos que la fuerza viene de luchar más fuerte, de gritar más alto o de movernos más rápido. Pero este versículo nos desafía a ver la fortaleza desde otra perspectiva, en la calma, en la entrega y en la confianza en Dios. Es una invitación a dejar de depender de nuestras propias estrategias y confiar en que Dios tiene el control absoluto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17 dice: no tendrán que luchar en esta batalla. Tomen su posición, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará. Este es uno de los momentos más increíbles en la Biblia, cuando el rey Josafat y el pueblo de Judá enfrentaban una amenaza que parecía insuperable. Dios les dice que la batalla no es suya, sino de Él. Les pide algo difícil: confiar completamente y quedarse quietos. De la misma manera, en nuestra vida, cuando las dificultades parecen ser demasiadas, Dios nos invita a confiar y observar cómo Él obra. El mensaje se repite a lo largo de toda la Biblia: guarda silencio y confía en Dios. En Salmos capítulo 37, versículo 7 se dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Este tipo de paciencia no es fácil, especialmente en una sociedad que valora la rapidez y los resultados inmediatos. Pero esta paciencia tiene una recompensa. Nos acerca a Dios y nos permite experimentar su paz y su victoria en nuestras vidas. El silencio no es inactividad, es fe en acción. En Proverbios capítulo 21, versículo 31, se nos recuerda: se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Hacer nuestra parte es importante, pero nunca debemos olvidar que la verdadera victoria proviene de Dios.
Este versículo es un recordatorio de que, aunque debemos estar preparados y hacer lo que esté a nuestro alcance, el resultado final no depende de nosotros, sino de Dios. Por último, Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice: «Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?». Este versículo resume la esencia de todos los anteriores. Cuando Dios está de nuestro lado, no hay nada que temer. No importa lo que los demás hagan o digan, nuestra confianza está en aquel que nunca nos fallará. Este mensaje resuena como un llamado a dejar de luchar con nuestras fuerzas, a confiar plenamente en Dios y a recordar que su victoria está cerca. Mantén la fe, guarda silencio y deja que Él pelee tus batallas. Versículo 2. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. «No teman, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes». Este versículo es una declaración poderosa de confianza y fortaleza. Cuando Moisés le dijo estas palabras al pueblo de Israel, estaba recordándoles que la batalla no dependía de ellos, sino de Dios. Imagina estar frente a un enemigo aparentemente invencible, con recursos limitados y sin un plan claro de victoria. Es fácil sentir miedo en esas circunstancias, pero aquí está el mensaje central: no temas, porque el Señor pelea por ti. No importa cuán grande sea el obstáculo que enfrentas, Dios está en control. Él ve lo que tú no puedes ver y tiene el poder para cambiar cualquier situación. El miedo es una reacción humana natural cuando enfrentamos lo desconocido, pero este versículo nos desafía a reemplazar ese miedo con fe. Cuando Dios pelea por ti, no estás solo. Las luchas de la vida, las crisis, los problemas que parecen insuperables, no son demasiado grandes para Él. Este mensaje no es solo para tiempos antiguos, es para ti hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. La misma promesa que hizo a Israel está vigente en tu vida. Él pelea tus batallas, tanto las que ves como las que no puedes ver. Piensa en las situaciones en las que el miedo te paralizó, esas noches en las que te sentiste perdido, sin respuestas, cargando el peso del mundo sobre tus hombros. ¿Cómo sería si pudieras soltar ese peso y confiar en que Dios está trabajando a tu favor? Cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas y dejamos espacio para que Dios actúe, encontramos paz. Este versículo nos anima a caminar en esa paz, sabiendo que no enfrentamos nuestros problemas solos. Incluso cuando parece que todo está en contra nuestra, Dios ya está peleando en el ámbito espiritual, preparando el camino para nuestra victoria. En los momentos de mayor incertidumbre, es importante recordar quién es Dios. Él no es un observador pasivo de nuestras vidas. Él es nuestro defensor, nuestro guerrero, nuestro escudo. La Biblia está llena de historias donde Dios intervino de maneras inesperadas y milagrosas para salvar a su pueblo. Desde abrir el Mar Rojo hasta derrotar ejércitos enteros sin que Israel tuviera que levantar una espada, Dios siempre ha demostrado que su poder no tiene límites. Esto no significa que no enfrentaremos problemas, sino que podemos estar seguros de que no los enfrentaremos solos. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero este versículo nos desafía a confiar en Él, especialmente en las pruebas. ¿Qué significa realmente dejar que Dios pelee por ti? Significa soltar el control, renunciar al afán y al estrés y permitir que su voluntad se cumpla en tu vida. No significa ser pasivo, sino actuar con fe. A veces nuestra única responsabilidad es permanecer firmes, orar y confiar, dejando que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Cuando enfrentamos desafíos, tendemos a buscar soluciones rápidas. Nos esforzamos, tratamos de resolverlo todo por nuestra cuenta, y cuando nuestras fuerzas se agotan, nos sentimos frustrados. Pero Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, nos recuerda que no se trata de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios hará por nosotros. Nuestra tarea es confiar y no temer. Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Él no promete que la vida será fácil, pero sí promete que estará con nosotros y peleará nuestras batallas.
La próxima vez que enfrentes un desafío, detente un momento y medita en este versículo. Repite estas palabras en tu corazón. El Señor pelea por mí. No tengo que temer. Permite que esta verdad transforme tu perspectiva. No importa lo que enfrentes, Dios ya está trabajando en el trasfondo. Confía en que Él hará lo que parece imposible. Cuando tus fuerzas no sean suficientes, recuerda que las de Dios siempre lo son. Este versículo no solo nos da esperanza, sino que también nos da poder. El poder de caminar en fe, sin miedo, sabiendo que nuestra vida está en las manos de un Dios que nunca falla. ¿Estás dispuesto a soltar tus preocupaciones y dejar que Dios pelee por ti? Porque cuando lo haces, descubres que su fuerza es perfecta y su victoria es segura. Versículo 3. Salmos capítulo 46, versículo 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Este versículo es un llamado directo a pausar, a detenernos en medio del caos y simplemente reconocer quién es Dios. En un mundo lleno de ruido, distracciones y presiones constantes, la quietud parece un lujo que pocos pueden permitirse. Pero aquí no se trata de un simple descanso físico, es un acto de fe, un momento intencional para recordar que no somos nosotros quienes llevamos el control de todo, sino Dios. En la quietud, en el silencio ante su presencia, podemos experimentar su paz y su poder. Este pasaje es un recordatorio de que nuestra ansiedad, nuestras prisas y nuestros intentos desesperados de controlar todo no nos acercan más a la solución. Al contrario, nos alejan de la confianza que deberíamos depositar en Dios. Quedarse quieto no significa rendirse o ser pasivo. Significa reconocer que hay cosas que están más allá de nuestra capacidad y que solo Dios puede resolver. Cuando dejamos de intentar arreglarlo todo con nuestras fuerzas, hacemos espacio para que Dios actúe con su sabiduría y poder infinitos. Piensa en las tormentas de tu vida, en esos momentos en los que parece que el mundo se derrumba a tu alrededor. La reacción natural es luchar, resistir, buscar una salida inmediata. Pero este versículo nos enseña que a veces lo más sabio es detenerse, respirar profundamente y recordar quién está realmente al mando. Dios nos pide que dejemos nuestras preocupaciones y ansiedades a un lado, que soltemos el control y que lo dejemos ser Dios en nuestras vidas. Su promesa es que Él será exaltado, que su victoria será evidente, no solo en tu vida, sino en toda la tierra. La quietud es un acto de adoración, es un reconocimiento de que Dios es soberano, que su plan es perfecto y que su tiempo es el mejor. En la Biblia vemos cómo muchas veces Dios pide a su pueblo que se quede quieto y confíe en Él. En el Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés que se quedaran quietos y vieran su salvación. En las batallas de Israel, una y otra vez, Él les recordaba que la victoria no dependía de ellos, sino de su intervención divina. Este patrón se repite porque Dios quiere que entendamos que no necesitamos cargar con el peso de nuestras luchas. Él está dispuesto a pelear por nosotros. Cuando dice, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra, es una afirmación de su poder y su gloria. No importa cuán grande sea el problema que enfrentas, Dios es más grande. Su gloria se manifiesta no solo en las victorias que experimentamos, sino también en la forma en que transformamos nuestra perspectiva mientras confiamos en Él. Cuando reconocemos su grandeza, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza crece. Aprendemos a descansar en su promesa de que Él es quien lleva el control, incluso en las circunstancias más desafiantes. Imagina el impacto que tendría en tu vida detenerte por un momento cada día para quedarte quieto y reconocer a Dios. En lugar de ser dominado por el estrés o las preocupaciones, podrías experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la quietud no solo encuentras descanso, sino también dirección. Dios habla en el silencio. Él te muestra el camino cuando decides confiar en su guía y su propósito.
Y lo más hermoso es que en esa quietud te das cuenta de que no estás solo. Dios está contigo, trabajando a tu favor, incluso cuando no lo puedes ver. Este versículo es también una promesa de victoria futura. Dios será exaltado entre las naciones y en toda la tierra. Esto nos recuerda que nuestra fe no está limitada a lo que vemos en el presente. Hay un propósito eterno, un plan divino que se está llevando a cabo, y tú eres parte de él. La lucha que enfrentas hoy no es el final de la historia. Dios está escribiendo algo mucho más grande, algo que glorificará su nombre y traerá bendición a tu vida. En los momentos de mayor dificultad, recurre a este versículo como un ancla para tu fe. Detente, quédate quieto y reconoce que Él es Dios. No hay batalla demasiado grande, no hay situación demasiado complicada para su poder. En su tiempo, Él será exaltado y tú verás su gloria manifestarse. Cuando el mundo te presione a moverte rápido, a buscar soluciones inmediatas, recuerda estas palabras y permite que te guíen a la paz y a la confianza en aquel que nunca falla. Versículo 4. Isaías capítulo 30, versículo 15. En arrepentimiento y calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fortaleza. Este versículo nos lleva a reflexionar profundamente sobre el verdadero significado de la fortaleza y la salvación. A menudo pensamos que la fuerza se encuentra en la acción constante, en nunca detenernos, en luchar con todo lo que tenemos. Sin embargo, aquí Dios nos muestra un camino completamente diferente, la calma y la confianza. Es en el arrepentimiento, en ese acto de reconocer nuestra fragilidad, nuestras fallas y nuestro deseo de regresar a Dios, donde comienza la verdadera transformación. No se trata de hacer más, sino de rendirse a su voluntad y permitir que Él sea quien dirija nuestra vida. La palabra arrepentimiento no es simplemente un lamento por errores pasados, es un cambio de dirección. Es como si estuviéramos caminando hacia el caos, hacia nuestras propias soluciones desesperadas, y Dios nos invitara a dar la vuelta y dirigirnos hacia su paz. En ese cambio de dirección encontramos calma. Es una calma que no proviene de nuestras circunstancias, sino de saber que estamos alineados con el propósito de Dios. Cuando aprendemos a vivir en arrepentimiento y calma, dejamos de cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros porque entendemos que no estamos solos en esta batalla. Este versículo nos recuerda que la salvación no está en nuestras manos. No es algo que podamos ganar con esfuerzo, con sacrificio humano, ni con nuestras propias estrategias. La salvación es un regalo que recibimos cuando nos rendimos a Dios. Pero rendirse no significa inacción, sino una acción intencional de confiar. En lugar de depender de nuestras habilidades o recursos, aprendemos a depender de su gracia y su poder. Es en ese momento de calma que Dios puede obrar de maneras que nunca imaginamos. La segunda parte del versículo nos lleva aún más lejos. En la quietud y la confianza está su fortaleza. Esto desafía nuestra comprensión tradicional de lo que significa ser fuerte. Para muchos, la fortaleza está asociada con la capacidad de resistir, de pelear, de avanzar sin importar los obstáculos. Pero aquí Dios nos dice que la verdadera fortaleza está en la quietud. ¿Por qué? Porque en esa quietud demostramos que confiamos plenamente en Él. No necesitamos gritar, ni desesperarnos, ni actuar precipitadamente. En la quietud, nuestra fe habla más fuerte que cualquier acción. La confianza es la clave. Confiar en Dios significa creer que su plan es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo entendemos. Significa creer que su tiempo es perfecto, aunque el nuestro nos parezca mejor. La confianza no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Pero es en esos momentos cuando podemos mirar este versículo y recordarnos que nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. La confianza es un acto de fe que dice: Dios, no sé cómo lo harás, pero confío en que lo harás. En la Biblia vemos ejemplos de cómo esta quietud y confianza se traducen en victorias extraordinarias.
Piensa en el pueblo de Israel cuando enfrentó el Mar Rojo. No tenían un plan, no tenían una estrategia. Todo lo que tenían era la promesa de que Dios pelearía por ellos si se quedaban quietos y confiaban. Y así fue. El mar se abrió y caminaron hacia su libertad. De la misma manera, en nuestras vidas, Dios nos pide que dejemos de buscar soluciones humanas y confiemos en su poder sobrenatural. Este versículo también nos invita a reconsiderar nuestra relación con el tiempo. Vivimos en una cultura que nos impulsa a hacer todo rápido, a solucionar problemas de inmediato, a no perder ni un segundo. Pero Isaías nos dice que es en la calma, en el reposo, donde encontramos nuestra salvación. En lugar de apresurarnos, podemos detenernos y preguntarnos, ¿estoy confiando en Dios o estoy tratando de resolverlo todo por mi cuenta? La quietud no es una pérdida de tiempo. Es un espacio donde Dios puede trabajar sin nuestras interferencias. Al meditar en este versículo, también entendemos que la confianza y la fortaleza no son estados emocionales momentáneos, sino decisiones diarias. Decidir confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido, decidir quedarnos quietos cuando todo en nuestro interior nos impulsa a correr. Cada día, cada momento, tenemos la oportunidad de elegir entre nuestra propia fuerza limitada y el poder ilimitado de Dios. Este versículo nos invita a hacer esa elección de manera consciente, sabiendo que su promesa siempre se cumple. En las dificultades, en los momentos de incertidumbre, recurre a este versículo. Permite que sea un recordatorio de que no necesitas cargar con todo el peso de tus problemas. La fortaleza no está en tus manos, está en la quietud y la confianza en Dios. Él tiene el control y su plan para ti es perfecto. Mantente en calma, confía y deja que Él te muestre el camino hacia la victoria. Versículo 5, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No tendrán que luchar en esta batalla. Tomen su posición, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará. Este versículo es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios interviene en nuestras batallas cuando decidimos confiar plenamente en Él. Imagina la escena. El pueblo de Judá, liderado por el rey Josafat, estaba rodeado por un ejército inmenso, una amenaza que parecía imposible de superar. El miedo y la desesperación eran inevitables, pero Dios les dio un mensaje completamente contrario a la lógica humana. No tenían que luchar, solo mantenerse firmes, quietos y presenciar lo que Él estaba a punto de hacer. Cuando enfrentamos nuestras propias batallas, este versículo nos habla directamente. Muchas veces creemos que la única forma de superar los problemas es luchar con todo lo que tenemos, usar nuestras fuerzas al máximo, planificar cada detalle y no detenernos hasta vencer. Pero Dios nos dice lo contrario, que tomemos nuestra posición, que nos quedemos quietos y confiemos en su poder. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que aunque nuestra lucha sea grande, su poder es infinitamente mayor. Él es quien pelea por nosotros, quien lleva nuestras cargas y quien nos da la victoria, incluso cuando parece que no hay salida. Quedarse quieto no significa inactividad, significa fe en acción. A veces nuestra mayor muestra de fe es detenernos, rendir nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que Él tiene el control. Esto puede ser difícil porque va en contra de nuestra naturaleza. Queremos resolver las cosas a nuestra manera, tomar las riendas de la situación y sentir que estamos haciendo algo. Pero este versículo nos enseña que en ciertos momentos la verdadera fortaleza está en la quietud, en la confianza, en dejar que Dios sea Dios. Cuando el rey Josafat recibió este mensaje, en lugar de armar a su pueblo para la batalla, los llevó a orar y a alabar a Dios. ¿Te imaginas? Frente a un ejército poderoso, en lugar de armas y estrategias militares, optaron por la adoración. Cantaron y exaltaron el nombre del Señor.
Y fue en ese acto de fe y rendición que Dios obró de manera milagrosa. Confundió al enemigo y el ejército que amenazaba a Judá terminó destruyéndose a sí mismo. Judá no tuvo que levantar un solo dedo. Su única tarea fue confiar y observar cómo Dios les daba la victoria. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Nuestras batallas no son nuestras, le pertenecen a Dios. Cuando enfrentamos desafíos, ya sea en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra salud o en cualquier aspecto de la vida, tenemos que recordar que no estamos solos. Dios nos pide que tomemos nuestra posición, que nos quedemos quietos y que veamos su salvación. Tomar nuestra posición significa estar firmes en la fe, mantenernos en oración y declarar su promesa de victoria, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca imposible. Es importante también entender que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Puede que esperemos una solución inmediata, pero su plan es perfecto y siempre se cumple en el momento adecuado. Quedarse quieto requiere paciencia. Pero es en esa paciencia donde Dios moldea nuestro carácter y nos prepara para recibir su bendición. Cuando decides esperar en Él, no solo estás confiando en su poder, sino también en su amor incondicional y en su sabiduría infinita. En nuestra vida cotidiana, este versículo nos invita a reflexionar sobre cuántas veces nos agotamos luchando batallas que no deberíamos pelear. Luchamos con nuestras fuerzas, cargamos con ansiedades y nos desesperamos cuando no vemos resultados. Pero Dios nos dice que dejemos de luchar por nuestra cuenta y confiemos en su poder. Él ya ha preparado el camino para nuestra victoria, pero debemos permitirle actuar. Quedarse quieto no es fácil, pero es en esa quietud donde Dios obra lo imposible. La próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda este versículo. Toma tu posición en febrero, ora, adora y quédate quieto. Observa cómo Dios pelea por ti, cómo abre caminos donde no los hay, cómo su salvación se manifiesta en tu vida. Él es fiel y nunca te abandonará. Aunque el enemigo parezca fuerte, aunque las circunstancias sean abrumadoras, no temas. Dios está contigo y su poder es más grande que cualquier batalla que puedas enfrentar. Simplemente confía, quédate quieto y contempla su victoria. Versículo 6. Salmos, capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Este versículo es un recordatorio poderoso y lleno de sabiduría. Dios no solo quiere restaurarte para que sobrevivas, quiere restaurarte para que vivas con plenitud, para que experimentes gozo incluso en las cosas más simples. Cuando habla de cultivar huertos y comer sus frutos, Dios nos está recordando que su plan incluye bendiciones tangibles. A veces pensamos en su restauración como algo abstracto, pero Él se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. El hecho de que mencione comer los frutos del huerto indica que no solo proveerá, sino que también nos permitirá disfrutar de esa provisión. No será algo distante o inalcanzable. La restauración de Dios se sentirá, se verá, se vivirá. Las áreas de tu vida que pensabas que nunca podrían dar fruto serán las mismas que llenen tu mesa de bendiciones. Este versículo también nos invita a confiar en el proceso. La restauración no siempre ocurre de la noche a la mañana. Reconstruir ciudades lleva tiempo. Plantar viñas y cultivarlas requiere paciencia y esperar a que los frutos estén listos demanda fe. Pero cada paso en ese proceso tiene propósito. A medida que trabajas con Dios, Él fortalece tu carácter, renueva tu esperanza y te prepara para disfrutar plenamente de las bendiciones que vienen. Su tiempo es perfecto, y aunque a veces parezca que las cosas se demoran, su plan siempre es para bien. La imagen completa de este versículo es un recordatorio de que Dios es un Dios de esperanza. No importa cuán devastada esté una situación, Él siempre tiene un plan para restaurarla. Él no deja las cosas a medias, su obra en tu vida será completa, y cuando Él restaura, no solo devuelve lo que perdiste, sino que añade abundancia, gozo y propósito.
Las ciudades que reconstruyas serán más fuertes, las viñas que plantes darán más fruto, los huertos que cultives serán más fértiles. Lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo transforma en bendición. Si hoy te encuentras en un lugar de ruinas, este pasaje es para ti. Dios no ha terminado contigo. Él ve más allá de la devastación, ve el potencial, ve la obra completa. Su promesa de restauración no es solo para un pueblo lejano en el pasado, es para ti, aquí y ahora. Levántate, confía en que Él está trabajando y permite que su restauración transforme cada área de tu vida. Las ciudades devastadas volverán a llenarse de vida, los viñedos darán su fruto, los huertos prosperarán, y tú disfrutarás de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Versículo 6. Éxodo capítulo 14, versículos del 13 al 14, no teman. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Estas palabras de Moisés al pueblo de Israel son un grito de esperanza y confianza en medio de una de las situaciones más aterradoras que pudieron enfrentar. Imagina estar frente al Mar Rojo, con un enemigo poderoso y despiadado acercándose rápidamente por detrás. Era un momento de desesperación absoluta, donde las soluciones humanas parecían inexistentes. Sin embargo, en medio de ese caos, Moisés les dice: no teman. Es una invitación radical a confiar, a mirar más allá de las circunstancias y recordar quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Estas palabras no solo resonaron en ese momento, siguen siendo relevantes para cada uno de nosotros hoy. Mantenerse firme no significa no sentir miedo, significa no permitir que ese miedo te controle. Es mirar el caos, las amenazas, las dificultades y decidir que confiarás en Dios, aunque no veas la salida. A menudo, en nuestras propias vidas, enfrentamos mares rojos, problemas imposibles, relaciones rotas, luchas internas que parecen insuperables. En esos momentos, la tendencia humana es correr, reaccionar, tratar de resolverlo con nuestras fuerzas. Pero este pasaje nos enseña algo diferente. Dios no necesita que luches por tu cuenta. Él te dice: mantente firme, yo estoy contigo. La frase «verán la salvación que el Señor les traerá hoy» es un recordatorio de que la obra de Dios no es una posibilidad, es una certeza. Él no actúa según nuestros tiempos ni nuestras expectativas, pero siempre cumple sus promesas. Cuando Moisés dijo estas palabras, no había un puente sobre el mar, no había barcos, no había un plan visible, pero había una promesa, y eso fue suficiente. En nuestras vidas, a menudo queremos ver el camino completo antes de confiar, pero Dios nos llama a confiar primero. Veremos su salvación no porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel. El momento más impactante de este pasaje es cuando Moisés dice: «El Señor peleará por ustedes». Estas palabras son un bálsamo para cualquier corazón cansado de luchar. Tal vez llevas años peleando tus propias batallas, tratando de salvar una relación, buscando estabilidad financiera, luchando contra tus propios miedos o fracasos. Pero aquí Dios nos recuerda que no estamos solos. Él no solo está a nuestro lado, Él está peleando por nosotros. La batalla no depende de tu fuerza ni de tu estrategia, depende de su poder. Y cuando Dios pelea, la victoria es segura. El llamado a quedarse quietos puede parecer contradictorio. ¿Cómo podemos quedarnos quietos cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo podemos no reaccionar cuando el miedo y la ansiedad nos invaden? Este versículo nos invita a practicar una quietud que no es pasividad, sino confianza activa. Es un acto de fe profundo que dice: aunque no entiendo cómo, sé que Dios tiene el control. En esa quietud, dejamos de confiar en nuestras habilidades limitadas y permitimos que el poder ilimitado de Dios se manifieste. La historia del Éxodo nos muestra cómo Dios cumple esta promesa. El Mar Rojo se abrió, el pueblo cruzó en tierra seca y los enemigos que los perseguían fueron derrotados. Pero antes de ese milagro hubo un momento de fe, un momento donde las palabras de Moisés
tuvieron que ser creídas y abrazadas. Este pasaje nos enseña que la salvación de Dios no solo es poderosa, sino que también es personal. Él no solo salva a su pueblo como un todo, salva a cada individuo, cada corazón que decide confiar en Él. En nuestras propias vidas, este versículo es un recordatorio constante de que no importa cuán imposible parezca la situación, Dios tiene un plan. Puede que no veamos el camino ahora, pero su palabra nos asegura que Él está trabajando, incluso cuando no lo sentimos o no lo entendemos. Su salvación no es solo para nuestras circunstancias externas, sino también para nuestro corazón, para nuestra fe, para nuestra esperanza. Así que si hoy sientes que estás frente a un mar rojo, escucha estas palabras como si fueran para ti. No temas, mantente firme, deja que Dios pelee por ti. Su poder es infinito, su amor es inquebrantable y su plan para ti es perfecto. Él abrirá el camino, y cuando lo haga, no solo verás su salvación, sino que también sabrás que Él siempre ha estado contigo. Versículo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. David le dijo: «No tengas temor, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa». Este versículo es uno de los pasajes más conmovedores de la Biblia, una historia de gracia, restauración y fidelidad. Imagina la escena. Mefiboset, un hombre olvidado, quebrantado y marcado por el pasado, es llamado inesperadamente a la presencia del rey. Seguramente llegó lleno de temor, pensando que su vida estaba en peligro, pero lo que encontró fue algo completamente inesperado: gracia. David, movido por su pacto de amor y fidelidad con Jonatán, el padre de Mefiboset, lo invita a no temer, a recibir bondad y a ser restaurado a una posición de honor. Las palabras «no tengas temor» son más que una simple frase de cortesía, son una declaración de intenciones. En ese tiempo era común que un nuevo rey eliminara a los descendientes de su predecesor para evitar amenazas al trono. Mefiboset sabía que, como nieto de Saúl, su vida estaba constantemente en peligro. Sin embargo, David lo desarma con estas palabras llenas de compasión. Esto nos recuerda que, aunque el mundo nos rechace, aunque las circunstancias nos hagan sentir insignificantes o en peligro, la gracia de Dios siempre nos alcanza y nos da un lugar de seguridad. David promete mostrarle bondad, pero no cualquier bondad, sino una que va más allá de lo merecido. Esto no tiene que ver con lo que Mefiboset había hecho o dejado de hacer. Todo se basa en un pacto, un compromiso que David había hecho con Jonatán. Aquí hay un reflejo del corazón de Dios hacia nosotros. Su gracia no se basa en nuestros méritos, sino en su amor y fidelidad. Como David honró a Jonatán al bendecir a Mefiboset, Dios nos honra por el pacto eterno que hizo a través de Jesús. Nos busca, nos restaura y nos da un lugar en su mesa, no por lo que somos, sino por quién es Él. Cuando David le dice que le devolverá las tierras de su abuelo Saúl, no solo está restaurando lo que Mefiboset perdió, está devolviéndole su identidad y propósito. Piensa en esto. Un hombre que había sido olvidado, que vivía en la deshonra, de repente es restaurado a una posición de honor. Esto es lo que Dios hace con nosotros. No solo nos quita nuestras cargas o nos limpia de nuestros errores, sino que nos devuelve nuestra dignidad, nuestra identidad como hijos suyos, lo que parecía perdido, lo que creíamos que nunca podríamos recuperar. Dios lo restaura y lo multiplica, pero David no se detiene ahí. No solo le devuelve las tierras, le ofrece un lugar en su mesa, un lugar permanente. Comer en la mesa del rey no era un simple acto de hospitalidad, era una declaración pública de aceptación y honor.
Cada vez que Mefibose se sentaba a comer con David, era un recordatorio de que su pasado ya no definía su presente. Era cojo, sí, pero eso no importaba en la mesa del rey. Y lo mismo ocurre con nosotros. En la mesa de Dios, nuestras heridas, nuestras fallas, nuestras imperfecciones no tienen poder para separarnos de su amor y su gracia. Esta historia nos desafía a dejar atrás el miedo y la vergüenza. Mefiboset llegó ante David con temor, pero salió con restauración y honor. Muchas veces nos acercamos a Dios pensando que no somos dignos, que nuestras fallas son demasiado grandes. Pero este pasaje nos muestra que su gracia es mayor que cualquier error, su amor más poderoso que cualquier caída. Dios no solo nos perdona, nos restaura y nos invita a una relación íntima y continua con Él. Si te sientes olvidado, roto o indigno, recuerda esta historia. Dios no solo quiere restaurar lo que perdiste, quiere darte un lugar permanente en su mesa, un lugar de honor donde tu pasado no define tu futuro. Como Mefiboset, puedes confiar en que el rey te está llamando, no para juzgarte, sino para mostrarte su bondad y darte una nueva vida. Su mesa está preparada y hay un lugar para ti. No tengas temor. Acércate y recibe lo que Él ya ha preparado para ti. Versículo 8. Job capítulo 42, versículo 10. Después que Job oró por sus amigos, el Señor le devolvió su prosperidad y le dio el doble de lo que tenía antes. La historia de Job es un ejemplo profundo de cómo la fe y la perseverancia pueden atravesar incluso las pruebas más difíciles. Job perdió todo: su familia, sus bienes, su salud e incluso su reputación ante quienes lo rodeaban. Sus amigos, que debieron consolarlo, se convirtieron en acusadores, atribuyéndole culpa por su sufrimiento. Pero en este versículo, al final de su historia, vemos la fidelidad de Dios y el poder de la restauración. Lo sorprendente es que esta restauración no ocurre solo porque Job aguantó el dolor, sino porque oró por aquellos mismos amigos que lo habían herido. Esa oración marcó un punto de inflexión en su vida. Orar por los amigos que lo habían acusado no fue un acto sencillo. Piénsalo. Job estaba devastado física y emocionalmente. Sin embargo, en lugar de guardar rencor o exigir justicia humana, decidió interceder por ellos. Este acto de humildad y gracia nos muestra algo importante. El perdón abre la puerta a la restauración. Cuando soltamos el peso del rencor y confiamos en Dios para hacer justicia, dejamos espacio para que Él actúe. Job no permitió que la amargura lo consumiera. En cambio, eligió obedecer a Dios y orar por quienes no lo merecían. Y en respuesta a esa obediencia, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que lo bendijo con el doble. La restauración que Dios trajo a la vida de Job es un recordatorio de que nuestras pruebas no son el final de nuestra historia. En los momentos más oscuros es fácil pensar que todo está perdido, que no hay camino de regreso. Pero este versículo nos asegura que Dios no solo puede devolver lo que fue robado, sino que lo hace en abundancia. Imagina a Job, después de todo lo que había sufrido, viendo cómo sus posesiones, su familia y su salud eran restaurados. No era solo una devolución material, era una señal del amor y la fidelidad de Dios hacia él. Dios le dio el doble de lo que tenía antes. Esto es significativo porque muestra que la restauración divina siempre supera nuestras expectativas. Job no solo recuperó lo que perdió, recibió más. Esto nos enseña que cuando Dios interviene, lo hace de manera que su gloria sea evidente. La historia de Job no terminó en pérdida, terminó en abundancia. Y lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Tal vez hayas pasado por temporadas de pérdida, de dolor, de traición. Pero este versículo nos recuerda que Dios siempre tiene la última palabra, y su palabra es de restauración y bendición. Es importante destacar que el proceso de Job no fue rápido ni sencillo. Hubo un tiempo de silencio, de cuestionamientos, de lágrimas, pero en medio de todo eso, Job nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. Sí, cuestionó y expresó su dolor,
pero nunca perdió de vista que Dios era quien tenía el control. A veces, en nuestras propias pruebas, queremos que las respuestas y la restauración lleguen de inmediato. Sin embargo, la historia de Job nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. La espera no es un castigo, es parte del proceso de preparación para lo que viene. La clave de este versículo está en la oración. Job oró por sus amigos, y entonces el Señor actuó. Esto nos muestra que la intercesión y el perdón tienen un poder transformador, no solo en la vida de los demás, sino también en la nuestra. Al orar, Job mostró que su corazón estaba alineado con el de Dios, que su fe permanecía firme incluso después de tanto sufrimiento. Esa fe, expresada en un acto de gracia hacia otros, desencadenó la restauración divina. Si hoy te sientes como Job, en un lugar de pérdida o sufrimiento, recuerda que tu historia no ha terminado. Este versículo es una promesa de que Dios puede tomar lo que parece irrecuperable y transformarlo en algo glorioso. Confía en su fidelidad, perdona a quienes te han herido y mantén la fe. La restauración de Dios no solo cubrirá lo que perdiste, te llevará a un lugar de abundancia que jamás imaginaste. Tu prueba no define tu destino, la gracia de Dios lo hace. Él sigue siendo el mismo Dios que restauró la vida de Job y también puede restaurar la tuya. Versículo 9, Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es una fuente de esperanza para quienes sienten que han llegado al límite, para quienes están agotados física, emocional o espiritualmente. Esperar en el Señor no significa simplemente quedarse quieto o inactivo. Es una postura de fe, de confianza activa en su plan y su poder. Cuando Isaías escribe estas palabras, está recordándonos que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En nuestras debilidades, en los momentos donde sentimos que no podemos más, Él promete renovar nuestras fuerzas, darnos la energía y la determinación para seguir adelante. La imagen de levantar alas como las águilas es poderosa. El águila es un símbolo de fuerza, resistencia y visión. Cuando Isaías usa esta metáfora, está hablándonos de una vida elevada, una vida que no está atrapada por las circunstancias terrenales, sino que se eleva por encima de ellas. Las águilas no luchan contra el viento, lo usan para volar más alto. De la misma manera, Dios nos llama a confiar en Él, a permitir que incluso los vientos de adversidad nos eleven a un lugar de victoria. Esperar en el Señor no elimina los desafíos, pero cambia nuestra perspectiva, nos da la capacidad de ver más allá de ellos. Renovar nuestras fuerzas implica un intercambio divino. Dios toma nuestra debilidad y nos da su fortaleza. Este proceso no siempre es visible o inmediato, pero es seguro. Tal vez estás en un momento donde te sientes cansado, desgastado por las luchas diarias, pero este versículo te asegura que tu energía puede ser restaurada. No es una fuerza que viene de ti, sino una que fluye desde el mismo corazón de Dios hacia tu vida. Esa fuerza no solo te sostiene, sino que te permite avanzar con confianza, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Cuando Isaías dice que correremos y no nos cansaremos, caminar y no fatigarnos, está hablando de una resistencia sobrenatural. En la vida habrá momentos donde sentimos que estamos corriendo, donde las demandas parecen interminables y las responsabilidades nos abruman. Pero en esos momentos Dios promete que no nos faltará la energía para seguir. Y habrá otros momentos donde la vida parece avanzar más lentamente, donde estamos caminando, pero aún enfrentando desafíos. Incluso en esos momentos, Dios asegura que no nos fatigaremos. Su gracia es suficiente para cada temporada, para cada ritmo de vida. Este versículo también nos recuerda que nuestra espera no es en vano. A veces, esperar puede sentirse como una pérdida de tiempo, como si nada estuviera sucediendo. Pero esperar en el Señor es un acto de confianza.
una declaración de que creemos que su tiempo es perfecto. Mientras esperamos, Él está trabajando, no solo en nuestras circunstancias, sino también en nosotros. Nos está fortaleciendo, moldeando y preparando para lo que viene. La espera en Dios no es pasiva, es activa, llena de fe y esperanza. Levantar alas como las águilas también nos invita a soñar, a no quedarnos atrapados en nuestras limitaciones. Dios no nos llama a vivir una vida mediocre, nos llama a elevarnos, a alcanzar alturas que no podríamos imaginar por nosotros mismos. Pero para hacerlo, necesitamos aprender a depender completamente de Él. Las águilas no cargan pesos innecesarios, vuelan libres. De la misma manera, Dios nos invita a soltar lo que nos agobia, a dejar nuestras cargas a sus pies y permitirle llevarnos a un lugar de libertad. Si hoy sientes que tus fuerzas se están agotando, que las circunstancias de la vida te están superando, este versículo es para ti. No estás solo y no tienes que hacerlo con tus propias fuerzas. Dios te promete renovación, resistencia y victoria. Tal vez no veas el camino completo ahora, pero confía en que Él está contigo en cada paso, levantándote cuando caes, sosteniéndote cuando estás débil y guiándote hacia un futuro lleno de propósito. Espera en el Señor, porque en esa espera encontrarás todo lo que necesitas para seguir adelante. Él es fiel y su fuerza nunca se agota. Versículo 10, Zacarías capítulo 9, versículo 12. Vuélvanse a su fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy mismo les anuncio que les daré doble compensación. Este versículo es una invitación divina cargada de promesa, una llamada a volver a nuestra fortaleza, a ese lugar de seguridad y refugio que es Dios mismo. Piensa en esto. La esperanza es muchas veces lo único que nos mantiene avanzando cuando todo parece estar en nuestra contra. Pero aquí no se habla de una esperanza cualquiera, sino de ser prisioneros de la esperanza, de estar atados a ella de tal manera que no podamos separarnos, incluso cuando las circunstancias nos griten lo contrario. Ser prisionero de la esperanza no es debilidad, es elegir aferrarnos a la certeza de que Dios es fiel y de que su palabra se cumplirá, sin importar cuánto tarde. Cuando Dios dice, vuélvanse a su fortaleza, está hablando de un retorno a su presencia, a su protección, a su promesa. Muchas veces, en medio del caos, intentamos encontrar soluciones en nuestras propias fuerzas. Buscamos salidas rápidas o nos dejamos llevar por la desesperación. Pero este pasaje nos recuerda que la verdadera seguridad no está en lo que podemos hacer, sino en quién es Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestra roca inamovible, el lugar donde podemos descansar y recargar nuestras fuerzas. Volvernos a Él es un acto de humildad y fe, un reconocimiento de que necesitamos su intervención en nuestras vidas. La frase «prisioneros de la esperanza» puede parecer contradictoria al principio. ¿Por qué querríamos ser prisioneros de algo? Pero aquí radica la belleza de este versículo. Ser prisionero de la esperanza significa estar tan arraigado en la fe, tan confiado en las promesas de Dios, que ninguna circunstancia, por difícil que sea, pueda alejarnos de esa esperanza. Es elegir creer incluso cuando no vemos la solución. Es permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayendo. Es vivir con la certeza de que el Dios que prometió es el mismo Dios que cumplirá. Y luego viene la promesa. Hoy mismo les anuncio que les daré doble compensación. Dios no solo nos invita a regresar a Él, nos asegura que su restauración será más grande de lo que podríamos imaginar. La doble compensación no es un simple retorno a lo que teníamos antes. Es una abundancia que supera nuestras expectativas. Es su manera de recordarnos que nada de lo que hemos perdido o sufrido escapa de su control. Él no solo restaura, multiplica. Las áreas de nuestra vida que fueron marcadas por el dolor, la pérdida o la desilusión serán transformadas en testimonios de su fidelidad y poder. Esta promesa de doble compensación nos invita a mirar más allá de lo que vemos ahora,
A veces, en medio del sufrimiento, es difícil imaginar que algo bueno pueda salir de nuestra situación. Pero Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Él ve el panorama completo y sabe cómo convertir cada lágrima, cada fracaso, cada pérdida en algo hermoso. Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, Dios lo usa para bendecirnos. Su promesa es segura y su tiempo es perfecto. Este versículo también nos desafía a evaluar dónde hemos puesto nuestra confianza. Volvernos a nuestra fortaleza significa soltar todo aquello que hemos usado como un refugio falso. El dinero, las relaciones, las metas personales, nada de eso puede darnos la seguridad y la restauración que Dios promete. Cuando dejamos de depender de esas cosas y volvemos a Él, encontramos una paz y una esperanza que no pueden ser sacudidas por las tormentas de la vida. Si hoy te sientes desanimado, si sientes que la pérdida y el dolor han tenido la última palabra, recuerda esta promesa. Dios te llama a regresar a Él, a refugiarte en su amor y a confiar en que lo mejor está por venir. No importa cuán rota esté tu situación, su poder es más grande. Él no solo te restaurará, te dará más de lo que perdiste. La doble compensación es su manera de mostrarte que su bondad no tiene límites. Sé un prisionero de la esperanza. Aférrate a ella con todas tus fuerzas porque el Dios que prometió es fiel para cumplir. Hoy puede ser el día en que veas su mano transformando tu vida. Versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Este versículo es el corazón de la parábola del hijo pródigo, una de las historias más conmovedoras y profundas de la Biblia. Habla de pérdida y restauración, de una gracia que no tiene límites y de un amor incondicional que siempre nos espera con los brazos abiertos. El hijo que estaba perdido había tomado decisiones que lo alejaron de su hogar, de su familia y, más importante, de su identidad. Había buscado llenar su vida con placeres pasajeros, desperdiciando todo lo que su padre le había dado, hasta que se encontró en la miseria, sin nada y sin nadie. Pero en ese lugar de desesperación, recordó a su padre. La frase «estaba muerto y ha vuelto a la vida» no es solo una descripción literal, es una declaración espiritual. El hijo pródigo estaba muerto en sus errores, en sus malas decisiones, en su orgullo. Estaba perdido, no solo físicamente, sino en su propósito, en su identidad. Pero el momento en que decidió regresar, en que reconoció su necesidad de volver al Padre, todo cambió. Esto nos muestra que no importa cuán lejos hayamos ido, nunca es demasiado tarde para volver. Dios siempre está esperando, no con reproches, sino con alegría, listos para celebrar nuestro regreso. El padre no esperó a que el hijo llegara a la puerta de su casa, corrió hacia él. Esto es increíble, porque en la cultura de ese tiempo, un hombre de su posición no corría. Pero este padre rompe todas las normas sociales porque su amor por su hijo es más grande que cualquier expectativa o tradición. Así es Dios con nosotros. Él no espera a que nos acerquemos con perfección. Él nos encuentra justo donde estamos, en nuestra miseria, en nuestra imperfección. Su amor es activo, no pasivo. Él corre hacia nosotros con los brazos abiertos, listos para restaurarnos. Y luego está el momento de la celebración. No hubo preguntas, no hubo acusaciones. El padre no dijo, ¿por qué hiciste esto? ¿En qué estabas pensando? En cambio dijo, traigan el mejor vestido, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Matemos el becerro gordo y celebremos. Esto nos muestra que Dios no está interesado en recordarnos nuestros errores. Está interesado en celebrarnos como sus hijos, en restaurarnos y devolvernos nuestra dignidad. Él no quiere que vivamos en la vergüenza de nuestro pasado, sino en la plenitud de su gracia. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Estas palabras reflejan el corazón de Dios. Cada vez que uno de nosotros regresa a Él,
Hay una celebración en el cielo. Dios no se cansa de buscarnos, de esperarnos, de llamarnos. Puede que nosotros nos sintamos indignos, como lo hizo el hijo pródigo diciendo, «No soy digno de ser llamado tu hijo». Pero para Dios, nunca hemos dejado de ser sus hijos. Nuestra dignidad no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer. Se basa en su amor por nosotros. La alegría del Padre en esta historia es un recordatorio de que Dios no solo nos perdona, nos restaura con gozo. Su gracia no es solo para cubrir nuestros errores, es para darnos una nueva vida, una vida llena de propósito y esperanza. Así como el hijo pródigo recibió un nuevo comienzo, nosotros también lo podemos recibir. No importa cuántos errores hayamos cometido, cuántas veces hayamos fallado, Dios está listo para celebrar nuestro regreso, para vestirnos con su justicia, para darnos un lugar en su mesa. Si hoy te sientes perdido, recuerda que Dios no te ha olvidado. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto tiempo haya pasado. Él está esperando para correr hacia ti, para abrazarte, para restaurarte. Él no te ve como tus errores, te ve como su hijo amado. Su alegría por tu regreso es mayor que cualquier culpa o vergüenza que puedas sentir. Hoy es el día de volver. Él está listo para celebrar, listo para darte una nueva vida, listo para decir, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Su amor nunca falla y su gracia siempre es suficiente. Versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo es una declaración poderosa de confianza y esperanza en medio de cualquier circunstancia. No dice que algunas cosas, o solo las cosas buenas, trabajan para nuestro bien. Dice que en todas las cosas Dios está obrando. Esto incluye lo bueno, lo malo y todo lo que parece imposible de entender. A veces, cuando atravesamos momentos difíciles, es natural preguntarnos dónde está Dios o por qué permite que ciertas cosas sucedan. Pero este pasaje nos recuerda que incluso en esos momentos oscuros, Él está trabajando, tomando cada pieza rota de nuestra vida y usándola para un propósito mayor. Cuando Pablo escribe esto, no está hablando desde un lugar de comodidad. Él sabía lo que era sufrir, enfrentar persecución, injusticia y dolor. Sin embargo, podía afirmar con convicción que Dios siempre está actuando a favor de aquellos que lo aman. Esto no significa que todo lo que enfrentemos será fácil o agradable. Significa que incluso los momentos más difíciles tienen un propósito en el plan de Dios. Tal vez ahora no veas cómo algo bueno puede salir de tu situación actual, pero este versículo es una promesa de que Dios está obrando detrás de escena, tejiendo algo hermoso, incluso en medio del caos. La clave aquí es para el bien de quienes lo aman. Amar a Dios no es solo una emoción o una declaración, es una vida entregada a Él, una relación basada en confianza y obediencia. Cuando vivimos conforme a su propósito, estamos alineados con su plan perfecto, incluso cuando no entendemos cada detalle. Esto no significa que nuestras vidas serán libres de problemas, pero significa que nuestras pruebas no son en vano. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de incertidumbre está siendo usado por Dios para moldearnos, para enseñarnos y para acercarnos más a Él. Este versículo también habla de ser llamados conforme a su propósito. Esto es importante porque nos recuerda que nuestras vidas no son aleatorias, no somos un accidente ni estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, un llamado que es único y diseñado a medida. Puede que a veces no sepamos exactamente cuál es ese propósito, pero podemos confiar en que Dios lo conoce, y mientras caminamos en fe, Él nos guía, usando cada experiencia para llevarnos más cerca de ese destino. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil enfocarnos en el dolor y olvidar el panorama completo.
Pero este pasaje nos invita a levantar la mirada, a recordar que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Es como un artista que está pintando un cuadro. Nosotros vemos solo las pinceladas individuales, algunas de ellas caóticas o aparentemente fuera de lugar. Pero Dios ve la obra completa, el resultado final, que es siempre bueno. Él no desperdicia nada. Incluso nuestras fallas y nuestros momentos más oscuros son parte de su plan redentor. Este versículo nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos. La confianza no significa que no tengamos preguntas o que no sintamos dolor. Significa que elegimos creer que Dios es fiel, que su plan es bueno y que Él nunca nos abandona. Es en esa confianza donde encontramos paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Su carácter no cambia, su amor no falla y su plan siempre se cumple. Si hoy te encuentras en un lugar de incertidumbre o dificultad, recuerda esta promesa. Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo ves. Cada detalle de tu vida, cada momento, está siendo usado para un propósito mayor, uno que glorifica a Dios y te lleva más cerca de su diseño para ti. No importa cuán complicado parezca el camino ahora, puedes confiar en que Dios está en control y su plan para ti es bueno. Al final, este versículo nos da esperanza porque nos asegura que nuestra historia no termina en dolor o confusión. Todo, absolutamente. Sumérgete en su palabra y descubre cuáles son los valores del reino de Dios. Amor, justicia, misericordia, servicio. Luego, ora. Pídele a Dios que te ayude a alinear tus prioridades con las suyas. Él está dispuesto a guiarte. Cuando comienzas a vivir de esta manera, los beneficios son innegables. Hay una paz que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Tus días tienen un propósito claro y sientes una satisfacción que nada material puede darte. Además, este cambio no solo te afecta a ti, también transforma tus relaciones y tu entorno. Cuando tus prioridades reflejan las de Dios, tu vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y gracia. Pero aquí está lo mejor de todo. Cuando buscas primero el reino de Dios, Él se encarga de todo lo demás. Esa es la promesa de Mateo. No tienes que preocuparte por tus necesidades porque Dios es fiel. Él sabe exactamente lo que necesitas y lo proveerá en su tiempo perfecto. Vivir con prioridades eternas no significa renunciar a todo, significa poner todo en la perspectiva correcta. Hoy quiero animarte a reflexionar sobre tus prioridades. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente y tu corazón? ¿Qué estás persiguiendo? Si sientes que algo necesita cambiar, no ignores esa sensación. Es Dios llamándote a una vida más profunda, más significativa. Ora, busca su voluntad y deja que Él transforme tu corazón, porque cuando pones su reino primero, todo lo demás encuentra su lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confía en esa promesa y deja que sea el fundamento de tus prioridades. Número 13. Dirección en los pequeños detalles del día a día. A veces pensamos que Dios solo se muestra en los grandes momentos, ¿verdad? En esas decisiones importantes o en eventos extraordinarios, pero lo cierto es que Él también está presente en los detalles más simples de nuestro día a día, esos pequeños momentos que muchas veces pasamos por alto, esas casualidades que no son tan casuales. En el Salmo 119, 105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esa imagen de una lámpara no es algo deslumbrante, es una luz que ilumina paso a paso, suficiente para el siguiente movimiento. Así trabaja Dios, guiándonos de manera constante, incluso en lo cotidiano. El problema es que en nuestra prisa por avanzar, a menudo no notamos esas pequeñas señales. Tal vez estás corriendo para cumplir con tus responsabilidades y no te das cuenta de cómo Dios está orquestando cosas a tu favor. Otras veces te frustras por algo que parece un contratiempo, pero en realidad es su manera de redirigirte. Dios no necesita gritar para llamar nuestra atención.
Muchas veces lo hace con un suave susurro, como cuando habló con Elías en 1 Reyes 19:11. No estuvo en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un murmullo apacible. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no aprendemos a escuchar en lo pequeño, podemos perder su dirección. Entonces, ¿cómo aprendemos a notar la guía de Dios en nuestra rutina? Todo comienza con su palabra. Cuando la Biblia dice que es lámpara a nuestros pies, nos está diciendo que ahí está la dirección que necesitamos. Por eso es tan importante apartar un tiempo cada día para leerla, meditar en ella y orar. No tiene que ser algo elaborado. Puede ser un pasaje breve, pero cuando permites que esas palabras se queden contigo, comienzas a ver cómo aplicarlas en las situaciones que enfrentas. Es como llevar un mapa contigo todo el tiempo. Dios también utiliza las circunstancias para hablarnos. Tal vez ese retraso que parecía arruinar tu día era su manera de protegerte de algo o de ponerte en el lugar correcto en el momento indicado. O tal vez esa conversación inesperada con alguien tenía un propósito más grande. Pero para notar estas cosas necesitamos un corazón abierto y dispuesto. Significa estar atentos incluso cuando los días parecen monótonos y preguntarle a Dios, ¿qué quieres mostrarme aquí? Confianza. Esa es la palabra clave. Creer que Dios está involucrado en cada detalle de tu vida, incluso en los que parecen insignificantes. Cuando empiezas a reconocer su mano en lo cotidiano, te das cuenta de que no hay casualidades. Él está trabajando para tu bien en todo momento, y mientras más dependes de su guía, más paz encuentras, porque sabes que no tienes que resolverlo todo por ti mismo. Él ya está un paso adelante. Quiero animarte hoy a que hagas algo sencillo pero poderoso. Tómate un momento. Abre tu Biblia y ora. Pídele a Dios que ilumine tu día con su palabra, que te muestre su mano en cada detalle, por pequeño que sea. Haz de esto un hábito. No te imaginas lo mucho que puede transformar tu perspectiva. Vivirás con más seguridad, con más propósito, sabiendo que cada paso, por pequeño que parezca, está guiado por un Dios que te ama profundamente. No necesitas entender todo de inmediato, solo necesitas confiar en que su lámpara ilumina justo lo que necesitas para el siguiente paso. Y mientras caminas, un día te darás cuenta de que esos detalles cotidianos eran parte de un plan mucho más grande. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Agárrate de esa verdad y deja que Él sea tu guía, no solo en los grandes momentos, sino también en cada pequeño detalle de tu día. Número 14. Despertar a verdades siempre presentes. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo más, algo que no estás viendo pero que podría cambiarlo todo? A veces vivimos tan atrapados en nuestras rutinas, en nuestras preocupaciones, que pasamos por alto verdades fundamentales que están justo frente a nosotros. Y cuando finalmente las vemos, es como si una carga se levantara. Todo cobra sentido. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esta verdad no es solo un concepto, es una experiencia transformadora. Es un despertar que ilumina cada rincón de nuestra vida. Lo curioso es que muchas veces estas verdades han estado ahí todo el tiempo, pero no las vemos. ¿Por qué? Porque nuestras mentes y corazones están velados. Las distracciones del mundo, nuestros propios prejuicios o incluso el miedo a lo desconocido nos impiden percibir lo que Dios está tratando de mostrarnos. Es como los discípulos en el camino a Emaús. Jesús caminó con ellos, habló con ellos, pero no lo reconocieron hasta que partió el pan. Lucas 24:13. ¿Cuántas veces Dios está caminando a nuestro lado, hablando, mostrándonos la verdad, pero no lo reconocemos? Y aquí está el punto. Para despertar a estas verdades necesitamos humildad. Necesitamos dejar de lado el orgullo que nos hace pensar que ya lo sabemos todo. Necesitamos abrirnos a la posibilidad de que Dios quiera mostrarnos algo nuevo, algo que puede cambiar nuestro rumbo. También necesitamos fe.
Esa confianza de que, aunque no entendamos todo en este momento, Dios tiene un propósito detrás de lo que nos está revelando. Pero no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos. Jesús prometió que Él nos guiaría a toda la verdad. Juan 16:13. Es Él quien abre nuestros ojos, quien nos ayuda a entender las Escrituras, quien nos muestra la voluntad de Dios. Si dependemos de su guía, esas verdades que antes parecían confusas se vuelven claras, y lo mejor de todo es que esta verdad nos libera. Libera nuestras mentes de mentiras, nuestras emociones de temores y nuestras almas de ataduras. Nos da una nueva perspectiva, una nueva manera de vivir. Vivir en la verdad no es fácil. Requiere valentía para enfrentar lo que hemos estado evitando, para soltar las cosas que nos atan y para abrazar lo que Dios nos está mostrando. Pero cuando lo hacemos, experimentamos una libertad que no se compara con nada. Ya no vivimos esclavos del qué dirán, del miedo al futuro o de las mentiras que el mundo nos ha hecho creer. Vivimos en plenitud, con propósito, sabiendo que estamos caminando en la luz de Dios. Y aquí está lo más hermoso. Cuando vivimos en la verdad, no solo somos transformados nosotros, también podemos guiar a otros hacia esa libertad. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo, una luz que ilumina el camino para quienes todavía están en la oscuridad. Porque la verdad no es algo que retenemos para nosotros mismos, es algo que compartimos. Hoy quiero animarte a buscar esa verdad. Tómate un momento para orar y pedirle a Dios que abra tus ojos, que te revele lo que necesitas ver. Sumérgete en su palabra, porque ahí es donde encontrarás las respuestas. Pregúntate, ¿qué verdades he estado pasando por alto? ¿Qué está tratando de mostrarme Dios en este momento? No tengas miedo de enfrentar esas revelaciones, porque cuando lo haces, cuando conoces la verdad, encuentras una libertad que cambia todo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la promesa. Una vida iluminada por la verdad de Dios es una vida llena de paz, propósito y libertad. Busca, confía y despierta a todo lo que Él tiene preparado para ti. Número 15. El pensamiento que invita a confiar sin garantías. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a dar un paso, pero no tienes ni idea de cómo se verá el camino? Ese impulso de actuar, de avanzar, pero sin tener todas las respuestas claras. Es como caminar en medio de la niebla, confiando en que la próxima pisada será firme, aunque no puedas verla. Eso es fe, y la palabra lo dice claramente en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. No se trata de ver el panorama completo, sino de confiar en quien sostiene todo el panorama. Es normal sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Nos gusta tener garantías, asegurarnos de que todo saldrá bien antes de dar un paso. Pero, ¿y si Dios te está llamando a confiar en Él, incluso sin esas garantías? Él no siempre nos muestra el destino final desde el principio, pero nos pide que confiemos en su carácter, en su bondad y en su plan perfecto. Y aunque no veas todo el camino, sabes que Él ya lo conoce y que nunca te dejará caer. Piensa en Abraham. Dios le pidió que dejara todo lo que conocía y que se fuera a una tierra que ni siquiera le dijo dónde estaba. Hebreos 11:8. Solo le dijo, ve. ¿Te imaginas la cantidad de preguntas que debió haber tenido Abraham? Pero en lugar de quedarse paralizado por el miedo o la incertidumbre, él obedeció. Y esa fe, esa disposición a confiar sin ver, fue contada como justicia. La historia de Abraham nos recuerda que no necesitamos todas las respuestas cuando caminamos con un Dios que tiene todas las respuestas. Eso es lo que significa vivir por fe. Tener certeza en lo que no se ve, como dice Hebreos 11. Es confiar en que aunque no entiendas todo ahora, Dios está obrando. Él es fiel. Piensa en todas las veces que ya lo ha sido en tu vida. Cada una de esas experiencias es un recordatorio de que puedes confiar en Él incluso en lo que no entiendes. A veces,
Lo único que necesitas para dar el siguiente paso es recordar cómo Dios te sostuvo en el pasado. Y es en esos pasos de fe, en esos momentos en los que te sientes más vulnerable, donde ves a Dios obrar de las maneras más increíbles. Cuando confías en Él sin garantías humanas, abres la puerta para que su provisión, su dirección y su amor se hagan evidentes de maneras que nunca imaginaste. No siempre será fácil, pero cada paso de fe fortalece tu relación con Él. Es un proceso que transforma no solo tus circunstancias, sino también tu carácter. Vivir por fe no es algo que hacemos una sola vez. Es un viaje continuo. Cada paso que das sin ver el camino completo es una oportunidad para conocer más profundamente a Dios. Es un recordatorio de que no necesitas depender de tus propios planes, porque su plan siempre es mejor. Es un desafío, sí, pero también es una aventura. Una vida de fe no siempre será predecible, pero siempre será significativa. Quiero animarte hoy a que reflexiones. ¿En qué área de tu vida Dios te está llamando a confiar en Él sin garantías? Tal vez sea en una decisión importante, en una relación, en tus finanzas o en un sueño que parece imposible. Sea lo que sea, recuerda esto. El Dios que te llama es el mismo que te sostiene. Da ese paso. Confía en que su mano te guiará y su fidelidad te rodeará. La fe no se trata de tener todo resuelto, se trata de confiar en el único que tiene todo bajo control. Porque por fe andamos, no por vista. Esa es la promesa, esa es nuestra invitación. Da ese paso y descubre la fidelidad de Dios en cada parte del camino. Número 16. Renovación de tu entendimiento, transformando tu mente. ¿Te has sentido atrapado alguna vez en un ciclo de pensamientos negativos o influencias que te alejan de lo que sabes que es bueno para tu vida? Es tan fácil conformarse con los valores y estándares del mundo, ¿no? Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a encajar en moldes que no reflejan quiénes somos en Cristo. Pero déjame decirte algo, no estamos llamados a conformarnos, sino a transformarnos. Romanos 12:2 nos da una clave poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es en esta renovación de nuestra mente donde comienza la verdadera transformación. El mundo está lleno de mensajes que compiten por nuestra atención. Desde las redes sociales hasta la cultura popular, todo parece dictar cómo deberíamos vivir, qué deberíamos valorar y a qué deberíamos aspirar. Pero si somos honestos, muchas de esas cosas nos dejan vacíos, nos alejan de nuestra verdadera identidad en Cristo. La conformidad a este siglo nos desvía del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hay buenas noticias, podemos elegir un camino diferente. Dios nos llama a renovar nuestra mente para que podamos discernir su voluntad, esa que es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo es un ejemplo increíble de lo que significa esta renovación. Antes de su conversión, él era un perseguidor de cristianos, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, todo cambió. Su mente, su corazón y su propósito fueron transformados. En Gálatas 1:13, Pablo habla de cómo Dios lo apartó y lo llamó por gracia. Esa transformación mental le permitió ver el mundo y su misión de una manera completamente nueva. Lo que antes veía como correcto se convirtió en error, y lo que rechazaba se convirtió en su pasión más grande, predicar el Evangelio. Esta renovación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso continuo y deliberado. Requiere que hagamos espacio para que la verdad de Dios reemplace las mentiras del mundo. ¿Cómo hacemos esto? Primero, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es alimento para nuestra mente y espíritu. Cuando lees y meditas en las Escrituras, tus pensamientos comienzan a alinearse con los pensamientos de Dios. Luego está la oración. Hablar con Dios diariamente no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos da claridad y paz en medio de las influencias del mundo. Pero también debemos prestar atención a nuestro entorno.
las personas con las que pasamos tiempo, las cosas que consumimos, todo eso afecta nuestra mente. Rodearnos de personas que también buscan a Dios y su propósito puede ser un catalizador para nuestra propia renovación. Juntos podemos animarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios, resistiendo las presiones de conformarnos a este siglo. El resultado de este proceso es transformador. Cuando permitimos que nuestra mente sea renovada, comenzamos a discernir claramente la voluntad de Dios. Ya no estamos confundidos ni atrapados en los valores del mundo. Vivimos con propósito, reflejando el carácter de Cristo en nuestras palabras, acciones y decisiones. Y eso no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Dios no nos llama a conformarnos porque tiene algo mejor para nosotros. Su buena voluntad es perfecta y agradable, y al renovarnos podemos caminar en ella con confianza y gozo. Hoy quiero invitarte a que comiences ese proceso si no lo has hecho ya. Dedica tiempo a leer su palabra, ora con sinceridad y busca rodearte de personas que también anhelan una transformación. No te conformes con lo que el mundo te ofrece. Busca lo que Dios tiene para ti, porque cuando permites que Él transforme tu mente, transformas tu vida entera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el llamado. Es un desafío, sí, pero también una invitación a vivir en libertad, propósito y plenitud. ¿Aceptas el reto? Número 17. Mirando hacia lo eterno. Enfocando tus pensamientos en las cosas de arriba. La vida está llena de distracciones, ¿verdad? Trabajo, estudios, preocupaciones financieras, relaciones complicadas. Todo parece competir por nuestra atención y a veces terminamos atrapados en una rutina que nos desconecta de lo que realmente importa. Pero la Biblia nos llama a algo diferente. En Colosenses 3:2, Pablo nos dice: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Este versículo no significa que debamos ignorar nuestras responsabilidades o los desafíos diarios, sino que nuestros pensamientos, nuestras prioridades deben estar alineados con lo eterno, con aquello que realmente tiene valor duradero. Piensa en cuántas veces el estrés y las preocupaciones te han robado la paz. Nos aferramos tanto a lo temporal que olvidamos que esta vida es solo una parte de la historia. Enfocar nuestra mente en lo eterno nos da perspectiva. Nos recuerda que nuestras pruebas y logros aquí son pasajeros, pero las decisiones que tomamos para honrar a Dios tienen un impacto que trasciende esta vida. Vivir con esta perspectiva no solo nos da propósito, sino que también nos libera del peso de las cosas que no podemos controlar. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le pidió que dejara todo, su tierra, su familia, su seguridad. ¿Para qué? Para seguir una promesa eterna. Abraham no tenía un mapa ni detalles claros, pero tenía fe. Su enfoque no estaba en lo que dejaba atrás, sino en lo que Dios le había prometido. Y por esa fe, Abraham no solo fue bendecido, sino que se convirtió en una bendición para generaciones enteras. Este tipo de enfoque en lo eterno transforma nuestras decisiones diarias. Nos ayuda a ver más allá de las ganancias temporales y a invertir en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo podemos mantener nuestra mente enfocada en las cosas de arriba? Primero, necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. La Biblia es una guía constante que nos recuerda lo que es verdadero, noble y eterno. Meditar en las Escrituras no solo nos ayuda a recordar nuestras prioridades, sino que también fortalece nuestra fe. La oración es otro componente clave. Hablar con Dios diariamente nos alinea con su voluntad y nos da claridad en nuestras decisiones. Y por último, necesitamos rodearnos de una comunidad de fe. Estar con personas que también buscan lo eterno nos inspira y nos da ánimo en nuestro caminar. Vivir con una perspectiva eterna no significa que las pruebas desaparezcan, pero sí cambia cómo las enfrentamos. Cuando nuestra mirada está en lo eterno,
encontramos paz incluso en medio de las tormentas. Sabemos que cada desafío tiene un propósito, que Dios está obrando en todo para nuestro bien. Además, nuestras relaciones se vuelven más profundas y significativas porque entendemos que cada interacción tiene un peso eterno. No se trata solo de hoy, se trata de cómo nuestras acciones y palabras reflejan a Cristo y dejan un impacto duradero. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿Estás enfocado en lo temporal o en lo eterno? No es fácil, lo sé. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Pero cuando eliges dirigir tu mente hacia las cosas de arriba, comienzas a experimentar una transformación interna. Tus prioridades cambian, tu vida se llena de propósito, y lo más hermoso es que, al vivir para lo eterno, reflejas el amor y la gracia de Dios en todo lo que haces. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo es un llamado a elevar nuestra mirada, a vivir con un propósito que trasciende. Hoy es el momento de tomar esa decisión. Dedica tiempo a meditar en la palabra, ora con sinceridad y busca maneras de vivir con una perspectiva eterna. Porque cuando miramos hacia lo eterno, no solo cambiamos nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Hemos recorrido juntos un camino lleno de descubrimientos y reflexiones profundas sobre cómo Dios nos habla a través de nuestros pensamientos y transforma nuestras vidas. Desde encontrar su voz en el silencio de la incertidumbre hasta confiar en Él sin garantías, cada experiencia es una invitación a acercarnos más a su corazón y a su propósito para nosotros. Hemos aprendido que no estamos solos, que cada paso que damos está guiado por su mano amorosa y que incluso en los detalles más pequeños, Él está presente. Ahora es el momento de poner en práctica todo lo que hemos explorado. No se trata solo de conocer, sino de vivir esta verdad diariamente. Abre tu corazón a esas ideas repentinas, a esas pasiones que arden dentro de ti y a esas verdades siempre presentes que Dios quiere revelarte. Permite que la renovación de tu mente transforme tu vida y que, al poner tu mirada en lo eterno, vivas con un propósito que trasciende lo temporal. Quiero dejarte con un desafío. Dedica tiempo cada día para escuchar la voz de Dios en tus pensamientos. Ora, medita en su palabra y sé sensible a las formas en que Él te guía. Recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Confía en que Él está obrando en tu vida y atrévete a dar esos pasos de fe que te llevarán a experimentar su fidelidad y amor de maneras inimaginables. Tu vida puede ser transformada cuando aprendes a escucharlo con claridad. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.